Amigos de Andina Canal Online, nuevamente con su programa Económica, y en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor del área de finanzas de SAN, el señor Jorge Guillén. Pues hoy la mayoría de personas en el Perú está atento o están atentos a la noticia respecto al retiro de hasta 17.000 soles que se ha dispuesto en las administradoras privadas de fondos de pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha anunciado que está elaborando el procedimiento operativo que permita a los afiliados del sistema privado de pensiones hacer este retiro, ¿no? Hasta 4 unidades impositivas tributarias. Pero la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, el señor Waldo Mendoza, había dicho que esto podría ser factible de llevarse al Tribunal Constitucional. Eh, Como le dije, para abordar este tema, hemos invitado al profesor Jorge Guillén, quien está con nosotros. Buenas tardes, profesor Guillén, gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilder? Un gusto también. Profesor, bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener este retiro? Y obviamente, claro, hay dos elementos. Uno es que se hace en un momento en que las personas necesitan, requieren de un incentivo para poder continuar con sus operaciones, pero también un poco que va en contra del espíritu, la norma, ¿no? Que es tener eh, una pensión digna a futuro, ¿no? Ujú. Sí, aquí hay un tema de desnaturalización del propósito del fin previsional y también hay una necesidad, pero según estudio del IPE, ¿no? El 7% de la gente que está en el sistema privado de pensiones está en estado de vulnerabilidad. Entonces, digamos, esta medida del Congreso es inocua porque solamente si quiere llegar a los vulnerables, solamente está llegando a un 7%, ¿no? De los afiliados, de los 4 millones de afiliados en el sistema privado de pensiones. No estamos llegando como sí podría ser con los bonos, que llegaron hasta una población de 5 millones, más o menos, entre jubilados y los que están empadronados en MIDIS. Casi una gran mayoría son gente que no está en un estado de vulnerabilidad, no ha perdido trabajo, no está en suspensión perfecta, entonces muchas veces lo deja. Y bueno, no es la primera ni la segunda, son varias veces que se ha habido el retiro de fondo. Esta es la segunda a nivel para todos en general, empleado, desempleado. Y ya se han limpiado, ya casi unos 2 millones de fondos de pensiones ya se han limpiado porque quedaban poquito, entonces han sacado todo, ¿no? En parte sí es beneficiaría sobre todo a estas personas que tenían muy poco y no iban a tener jubilación. Entonces ahí hay un poco que tratar de pulir mejor el sistema porque te deja muchos candados, ¿no? Entonces, yo diría en términos generales que esta medida es inocua, no llega al propósito final, que es tratar de llegar a las poblaciones vulnerables, porque es pues un 7% nada más en el sistema privado. Te Ujú. estaría desnaturalizando, ¿no? El sistema de fondos y el afiliado va a tener que sopesar mucho, ¿no? Sopesar mucho si vale la pena o no hacer ese retiro ya esta vez, ¿no? Ujú. En buena cuenta, eh, ese 7% en realidad no, como usted dice, no expresa pues la población vulnerable, pero igual van a hacer uso, me imagino, no sé si en su mayoría, pero va a haber retiros y obviamente perjudica, pues como decía hace un rato, el tema de su pensión, ¿no? En cuánto por ciento de repente podría reducirse una pensión, ¿no? Dependiendo de los retiros, ¿no? Sí, también hay un costo de oportunidad perdido, ¿no? Hay que tratar de ver si uno lo retira, si es para un oxígeno o alguna necesidad urgente, bueno, sí vale la pena. La salud es importante, no es lo primero.
Pero si es para comprarse un televisor o no, entonces no vale la pena. Ahora, si uno retiró 2.000, al final de la jubilación estaría dejando de recibir 8.000, ¿no? Porque hay un tema exponencial de costo de oportunidad perdido y una futura jubilación que estaría afectándose, ¿no? Ahora, también hay mucha incertidumbre política en juego, ¿no? Sobre todo por los planes de gobierno que están proponiendo, ¿no? Muy drásticos en lo que es el tema previsional, ¿no? Con la estatización o este, la expropiación de los fondos de pensiones, ¿no? Pero yo diría que hay que, digamos, más o menos unos 200.000 son las personas que están en el sistema privado de pensiones en esa condición vulnerable, que están siendo, digamos, beneficiadas, más la CTS que también se liberó. Entonces yo diría que si quieren los congresos llegar a un objetivo de la población afectada directamente, yo creo que tiene que trabajar más con los bonos. ¿Y esto de qué manera podría de repente, ¿cómo se llama?, aliviar, mejorar el esquema, ¿no? El esquema del sistema privado de pensiones o el de Sí. vulnerabilidad o los programas sociales. Ah, No, el tema el de, ¿cómo se llama?, los programas sociales, el tema de asistencia inmediata, ¿no? claro. Lo que pasa es que se ha politizado mucho este esquema, ¿no? Con los retiros más la CTS. Y en realidad no está llegando al público idóneo. Entonces, por ejemplo, los bonos se entregó 0,6% del PBI en la primera entrega. 10% del PBI los hemos gastado más un poco en la parte de salud, ¿no? Cuando se podría haber invertido en los bonos para evitar que se queden, que se vayan de casa, ¿no? Para que funcione el primer bono, que era yo me quedo en casa, que no se quedaron en casa porque fue insuficiente. Entonces la persona lo recibió y salió de casa, ¿no? Porque o se moría de coronavirus o se moría de hambre. Entonces, se hizo la entrega de los bonos por un monto que es inferior a la canasta básica de consumo, ¿no? Son 760 soles, pero fueron en varios meses. La canasta básica de consumo es 360 soles al mes del más vulnerable y por persona. Entonces no alcanza, ¿no? Son casi como 200 soles mensuales que se ha estado entregando y no necesariamente estaría cumpliendo su propósito de que se quede en casa, porque, digamos, yo llegué a realizar un estudio con la Contraloría, con la entrega de los bonos Yo me quedo en casa, universal, familiar, Ya. rural, y en los grupos de control, tanto vulnerable, tanto que recibió el bono y el que no recibió el bono, se contagiaron. Y eso quiere decir que no hubo una buena eficacia en la entrega de los bonos. A veces llegó a manos no indicadas, ¿no? Al que no lo merecía y el que lo merecía no lo recibió y fue insuficiente. Y al final tuvimos estas olas, ¿no? Estas olas porque se podía haber gastado el triple del 0,6% del PBI. Algunos candidatos están proponiendo el bono 10.000 o no, alguna asistencia para los fallecidos, oxígeno y todo. Se podría haber invertido un poco más y ahí se hubiera notado una mejor mano del Estado para evitar estos contagios. Ujú. Ahora, usted ha mencionado el tema del bono, ¿no es cierto? Ujú. Pero la caja fiscal tiene todavía espacio para este tipo ¿cómo se llama?, de reparto, ¿cómo se llama?, depósitos. Claro, esto ya es sobre lo pasado, ¿no? Ahora ya hemos gastado, a veces no necesariamente de una manera eficiente, ya tenemos 10% del PBI, ya no hay mucho espacio para hacerlo, ya nos hemos gastado parte de los fondos de estabilización fiscal, también nos hemos gastado. No podemos coger de reservas internacionales porque no vale la pena. Ya no hay mucho espacio para dar. Lo único que hay que hacer es tratar de aprovechar esta coyuntura del cobre, que está bastante alto, ha Ujú. llegado hasta incrementarse más de 100% durante la pandemia,
Pero si tú te das cuenta, el cobre a esos niveles casi como del 2012, que era Humala o García, ¿no? Más o menos de ese periodo, porque en García fueron mayor todavía los montos de niveles de cobre, crecíamos bastante. Y ahora con estos niveles no estamos creciendo, aunque sea un 6 o 7%. Entonces, algo está pasando. Uno es la incertidumbre política. No vienen capitales, no hay inversión extranjera. Nadie quiere poner algo en un país que es inestable. Dos es quizás la inadecuada, por el lado del MEF y el Ministerio de Salud, la inadecuada restricción de las actividades productivas, porque la minería es 6% del PBI y encadena a otros sectores, que es construcción, servicios financieros, servicios en general. Entonces, si no estamos sopesando bien las restricciones, a veces se nos pasa la mano, ¿no? Por ejemplo, gimnasios, ¿no? Que a veces no necesariamente son focos de infección y no hay una buena análisis estadístico de la relación foco de infección con actividad productiva, vamos a ciegas. El otro es, por ejemplo, algunos hoteles, algunos clubes cierran, pero las academias abren. En autos privados te puedes contagiar y entonces prohíben la circulación de autos privados, lo cual es contradictorio. Hay muchas, digamos, actividades productivas que están siendo muy, digamos, perjudicadas innecesariamente. Entonces habría que sopesar y sobre todo focalizándonos, somos un país minero, focalizándonos en que el despegue y la generación de empleo podría llegar ahí, claro, siempre sin descuidar la parte de salud, ¿no? Ahí usted ha dicho que hay que aprovechar el tema del alza del precio del cobre en los mercados internacionales. Eh, ¿Cuántos proyectos de cobre están funcionando? Y si hay la posibilidad que ingresen a su parte operativa algunos otros, ¿no? Sí, no solamente es cobre, hasta también el oro también está en $1,700 la onza, ¿no? Está también en niveles casi como el 2011, con Alan García 2 por ahí. Y el cobre. Las actividades mineras sí están funcionando, falta un poquito más de inversión extranjera, pero también yo creo que hay un efecto de encadenamiento que no se está dando, ¿no? Uh -huh. En este contexto también hemos notado que hay una volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Hoy en la mañana estaba revisando algunas cifras y la apertura había caído, pero en lo que va de la mañana ya un poco ha recuperado lo que había mostrado en la última semana. ¿Cómo evalúa este desempeño? Si esto va a seguir así, imagino que durante el proceso electoral, ¿no? Sí, el proceso, un poco la incertidumbre, esta presión al alza en el tipo de cambio, de evaluación del sol, responde a la incertidumbre política, pero también hay mucha gente que se está vacunando, ¿no? En A, B y hasta C, ¿no? Y esta gente está sacando dinero hacia afuera o está comprando dólares. Ahora, en esta semana va a haber una presión a la baja porque ahí viene el pago de la CTS y eso va a hacer que las empresas vendan dólares para pagar sus obligaciones laborales de CTS. Entonces, eso va a presionar a la baja el tipo de cambio, eso es estacional. Ahora va a depender un Uh poco -huh. de los resultados, del moderamiento, de los discursos, de los debates que tengamos y las ideas, porque también estamos viendo que ambos candidatos no presentan buenas ideas. Uno es antisistema, el otro no, pero tampoco están presentando ideas contundentes. eh, la semana pasada el ministro de Economía un poco hizo un análisis de cuáles son las perspectivas en términos económicos, ¿no? Todavía le da un crecimiento al Perú cercano al 10% para este año y con buenas perspectivas por la mejor actividad en el mundo, ¿no? La economía se está recuperando. Obviamente también se mencionó el tema de los commodities, los precios, que están ayudando también a que se... Y bueno, en principio también la gran demanda de China y este boom
la movilidad eléctrica, ¿no? Ujú. Sí, sí, supuestamente este año deberíamos crecer 10%. Todavía estamos un poco lejos y nos ha llegado estas olas que eran inesperadas, ¿no? Entonces quizás se podría, vamos a ver si se revisa la baja o no, pero va a depender todo del ganador de las elecciones, las ideas y sobre todo lo más importante es que se den las condiciones para que la inversión privada regrese con fuerza a Perú, ¿no? Eso es importante, la inversión privada que genera empleo. Sí, porque la inversión pública, su participación los componentes de demanda agregada del PBI, ¿no? Consumo, inversión, gasto, exportación, importación. La inversión se compone en privada y pública. La pública es casi 1% del PBI, un dígito del PBI, pero la privada siempre es dos dígitos hasta un cuarto del PBI. En algún momento con Alan García, segundo gobierno, ¿no? Que hubo, a pesar de los problemas que tuvo, ¿no? Ese fue un gobierno que se destapó y bueno, eh, hizo una performance mejor que la del primer gobierno, crecimos a buenas tasas, una inflación controlada, pero todavía nunca sentamos las bases de reforma que ahora lo vemos, ¿no? En salud, en educación, en cultura. Eso también es importante porque el modelo macroeconómico está bien. La parte macroeconómica está bien manejada, ¿no? Otro tipo de modelo ya no es economía, macroeconomía. El problema son los destapes de corrupción y la falta de asignación de recursos de las regiones y del gobierno central hacia determinados sectores en el interior y en Lima para mejorar nuestro sistema educativo público, nuestra infraestructura, no solamente lo que es carreteras y puertos, sino también telecomunicaciones y energía y agua, ¿no? Y también generar mejorar el sistema de salud, ¿no? Que obviamente ah, lo hemos visto que ha estado pendiente de un hilo, ¿no? Y hemos visto que no tenemos una adecuada infraestructura. El último hospital que construimos, que es una obra maestra que nos ha servido mucho, es el Seguro Social del Rebagliati, ¿no? Pero fue hecho en la época del Ajá, gobierno de claro. Odría. Entonces, eso te demuestra que por qué, habiendo tenido recursos, no lo hemos implementado. En algún momento, entre Odría y ahora, hemos tenido situaciones de recesión, pero también ha habido épocas de bonanza. Y no se ha hecho nada por generar un hospital similar era para la clase media, pero ahora ya está colapsando. Ujú. Señor Guigan, hay una pregunta de nuestros amigos de Andina. Ellos, bueno, obviamente están preocupados por el tema también de las pensiones a futuro, ¿no? Si, bueno, si hoy vemos estos retiros y esta posibilidad, ¿cómo va a ser este entorno y qué tendría que darse en esta reforma a futuro, de tal manera que no tengamos problemas al momento en que las personas que ya están cerca pues, a la jubilación tengan pues unas pensiones paupérrimas, ¿no? Sí, por ejemplo, le puedo responder a título personal, ¿no? Yo la primera vez que fue durante la pandemia, que hubo el primer retiro, yo lo saqué. Yo saqué un monto, las 3 4 UITs, porque tenía mucha incertidumbre en lo que podía pasar con mi sector y todo. Bueno, después hice unas inversiones, ¿no? Me fue bastante bien y ya no lo he vuelto a tocar. Entonces, si una persona sabe lo que va a hacer, lo necesita uno para algo urgente, salud. Dos, para que tiene quizás una mejor rentabilidad hacia esos fondos y puede hacer él mismo su propia jubilación, bueno, y su inversión, ok, está bien, no hay problema, pero si no saben qué hacer, mejor dejarlo ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tengo otros fondos, otros ahorros, otras inversiones y ya no es necesario que toque este de aquí, ¿no? No hay necesidad tampoco, ¿no? Entonces hay que hacer lo que se llama un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el costo de sacarlo? Es fuerte, pero ¿cuál va a ser el beneficio frente a ese costo? Si el beneficio supera el costo, entonces sí vale la pena sacarlo. Si el beneficio no supera el costo, entonces
No vaya a gastarlo en un televisor o no en una parrilla que han estado comentando. Eso desnaturaliza el propósito del fin previsional. Ujú. Claro, pero hay muchas personas que no hacen ese análisis costo-beneficio y quizá le gana la posibilidad de que, bueno, si tienen ahí está el dinero, entonces hay que aprovechar y retirarlo, ¿no? Y eso Sí, ahí obviamente no va. sí, ahí hay un problema de cultura de ahorro, ¿no? Ya es algo que es de más de largo plazo, ¿no? Hay falta de cultura de ahorro y ahorro previsional, ¿no? Los peruanos somos cortoplacistas, ¿no? En algunos focus group hemos realizado un análisis con algunas universidades y sí, sí se ve pues que los peruanos somos muy, así como en el fútbol, ¿no? Pasecito corto, pero no tenemos una visión de largo plazo, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuándo me moriré? De repente me muero antes, mis hijos son los que me van a ayudar, ¿no? Yo por eso estoy invirtiendo en ellos. Ese es un tema cultural. Ujú. Otro aspecto tiene que ver también con el tema de la infraestructura. Obviamente, claro, hay algunas cosas que no han avanzado debido a la pandemia, pero es necesario tener un mayor énfasis en la inversión en infraestructura, de tal manera que podamos desarrollar nuestros servicios también, ¿no? Sí, 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 eso es a nivel, como te decía, ¿no? A nivel macroeconómico sí hemos avanzado. Incluso las AFPs contribuyen un poco con asociaciones público-privadas también, ¿no? Y contribuyendo al ahorro nacional. Por cada punto porcentual de crecimiento, un tercio se debe al aporte de AFPs en empleo, asociaciones público-privadas de infraestructura y todo ello, ¿no? Eh, los destapes de corrupción han frenado y han hecho pues que muchos gerentes del sector público no quieran firmar porque tienen miedo, ¿no? A que ocurra, a que los denuncien, ¿no? Entonces, eh, si con un proveedor ya no podemos trabajar, ¿por qué no podemos llamar a otro? ¿No? Entonces, el tema del destrabe de la inversión pública, de la inversión en general, de la inversión pública, no es algo bastante complicado que va a tener que lidiar este nuevo presidente, ¿no? Y esperemos que lo haga bien, porque ya tenemos más de 5 años de paralización en las obras, ¿no? Ujú. Y para usted, obviamente, los puntos clave que se debe abordar en la próxima administración es salud, educación. Pero unido a eso, ¿qué punto, qué aspecto de todas maneras debe ir acompañado, ¿no? Bueno, educación es muy importante. Clinton, por ejemplo, fue uno de los más brillantes presidentes que ha tenido Estados Unidos, independiente del problema que tuvo en su momento, ¿no? Pero por las políticas de educación que tuvo, él dijo, mira, él viene de un estrato muy bajo, estudió en Yale, americano blanco caucásico, de un estrato sumamente bajo, pudo ascender y él, cuando llegó a la presidencia, vio que él, dado que pudo ascender por educación, se preocupó en una serie de políticas educativas en todo el país que estaba muy dejado de lado en Estados Unidos, ¿no? Incluso importaban a las mentes brillantes de otras partes del mundo porque Estados Unidos no podía cumplir con el sector educativo, con el sector. Entonces, hizo toda la reforma, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, si vamos a nuestra realidad, hay un problema famoso de inclusión social que se discutía de la época de Toledo, ¿no? En Cajamarca tienes dos mundos. Tienes el Davis College, donde está, y todo lo que gira alrededor de él, que es un colegio tipo Newton, Roosevelt, ¿no? Colegios así con bachillerato internacional para la población minera, ingenieros de algunos de Lima y los americanos y canadienses. Entonces, tienes ahí establos, Chico con Pony, suburbios como en Estados Unidos, en Cajamarca, y cerquita nada más al pueblo. Y una carretera que está años de años sin terminar, que fue empezada por el gobierno regional. Entonces, ¿qué es lo que siente el pueblo? Acá hay alguien que se está enriqueciendo con las riquezas de mi país y yo no tengo nada. ¿Qué se puede hacer?
como haya aparecido muchas universidades del sector privado que son, no voy a decir el nombre, porque yo vengo de una que es prestigiosa, pero hay otras que no voy a decir el nombre, venden en diploma, ¿no? Universidades de garaje, ¿no? Y se produce el efecto mucho cacique para poco indio. Todos son abogados, todos son contadores, todos son ingenieros, pero al final no terminan como debe ser en su sector, hay subempleo. Entonces, dice, y hay empleos que se pierden que necesita la minería como técnicos y que pueden ganar 6.000, Ujú. 7.000 soles. Entonces, si se identificara, esa identificación la tiene que hacer el Estado, la necesidad del sector privado con el match, con la oferta de trabajo, podríamos tener que esta gente de Cajamarca podría estar incluida en el proceso productivo y no se sentiría tan, digamos, dejada de lado, ¿no? Excluida, y algunas veces los ánimos pues se ponen cada vez más antisistema. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado no está haciendo nada. Entonces, si se ordenara y se generaran más SENATI, más escuelas técnicas, y se identificara y se ofreciera un producto de calidad, entonces yo creo que hasta el sector privado incluso trataría de aceptar a estos practicantes y los capacitaría, ¿no? Para la necesidad de la misma empresa. Y estaría llevando ingresos a sus familias. Eso es lo que ha faltado. Y eso va por el lado de una adecuada reforma del sector educativo, tanto privado, que hemos visto universidades y universidades y colegios, y públicos, ¿no? Perfecto, señor Guillén. Yo le agradezco por estar con nosotros y un poco darnos luces de este tema económico y las perspectivas pues, en el tema previsional. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Wilder. Nos Amigos, con vemos. ustedes Cuídate. será hasta la próxima semana, siempre en Andina Canal Online y en su programa Económica. Muchas gracias.